Bueno, la foto que están viendo en este momento es de Oración, esta obra de Fernando Arrabal, que pertenece más al teatro Pánico, que cuando hablemos del teatro de la crueldad vamos a hablar de él, que estrictamente del teatro del absurdo. Esta obra Oración, les conté un poquito antes, está basada en una historia entre dos niños adolescentes que matan un bebé. Y cuando se interrogan entre ellos por qué lo mataron y por qué se aburren. Entonces, pero que la diversión de la muerte del bebé duró muy poquito, dicen ellos. Y entonces él descubre una Biblia y comienza a leer la Biblia porque desde ese momento van a ser buenos y puros. Como un juego más, no tiene otra trascendencia. Bien, esta es la obra que está interpretada por Nacho Laureiro, que ya les hablé en otra oportunidad, y Lucrecia Pinto, una excelente cantante y actriz. Bien. Que es sobrina de Manuel González Gil. Bien. Teatro del absurdo. Ya hemos hablado de sus características, de su desarrollo en Europa. Ahora vamos a ver qué pasó acá. Acá llegó como 10 años más tarde. Podemos decir que la primera obra de teatro del absurdo con la que nosotros nos encontramos puede ser Somos, que es de Pavlovsky, de 1962, y hay alguna producción de Griselda Gambaro, también de esa época, Nada que ver, por ejemplo, es una de las obras. Es decir, retrasamos casi 10 años en encontrarnos con el teatro del absurdo. Mientras tanto, había otro teatro que se venía desarrollando, que era un teatro social, un teatro que interrogaba sobre la estructura social, sobre los derechos y las obligaciones, las obras de Gorostiza, de Cosa, de Alac, bueno, todo un fuerte movimiento. De este lado tenemos también grandes dramaturgos de esa época, ¿no? Ya nombramos a dos que creo que son los más representativos de esta tendencia, no los únicos, por supuesto. Tenemos Ardiles Gray también, que es un dramaturgo tucumano, que hay varias obras de él que son bastante conocidas. Vecinos y Parientes, que es de 1973, seguramente una de las más conocidas, Visita de novios, Gulliver, La última cena. En general, las obras no se diferencia mucho esta idea del teatro del absurdo de Europa con el que nosotros traemos a la Argentina. A veces la influencia es más de Beckett en alguna de las obras, estas Somos, por ejemplo, de Pavlovsky, en otras Ionesco es el que prevalece. Pavlovsky tiene un montón de obras, hay todo un primer periodo de Pavlovsky que pasa por este teatro del absurdo. Miren, yo tomé algunas. Somos, Espera trágica, también del 62, Un acto rápido del 65, Alguien, el hombre, Imágenes, hombres y muñecos, Camellos sin anteojos, que este era un texto que se había perdido, que no se tenía, que se recuperó. Cyrus Loquio, El robot, hasta que llegamos a Señor Galíndez. El Señor Galíndez es el comienzo de un nuevo teatro en Pavlovsky, un teatro testimonial, un teatro que pasa por otro lado, que tiene todavía estos elementitos, algunos elementitos del absurdo,
pero que ya lo va abandonando para trasladarse a un teatro diferente, un teatro emparentado también más con el teatro de la crueldad, pero que ya va abandonando definitivamente el teatro del absurdo. En Gambaro también tenemos un desarrollo del teatro del absurdo, sobre todo en toda su primera etapa. Eh, en, a ver, ¿qué otras obras tenemos? La de Gambaro, lo que decíamos, Al campo, nada que ver, El desatino, Las paredes. Las paredes es una obra en donde las paredes se van achicando y que no hay salida. La idea de la desesperanza, la idea de la falta de salida, de la falta de algún tipo de alternativa para romper con lo que sucede. Esta es una de las cuestiones predominantes en el teatro del absurdo y en este teatro del absurdo nacional. Decíamos también que en la década del 73 son las últimas manifestaciones que van ocurriendo en el teatro del absurdo, aun cuando podemos decir que en el teatro posterior muchas veces quedan reflejados algunos de estos elementos. Bien, al mismo tiempo que ocurría en Europa este movimiento del teatro del absurdo, que aparecían, como les decía, todo este movimiento que realmente fue un movimiento fuertemente innovador en el teatro, que rompió con la estructura del teatro tradicional, porque si bien el existencialismo, sobre todo en Europa, había funcionado fuertemente en lo temático del teatro, con Sartre, por ejemplo, filósofo y dramaturgo, pero no había tenido que ver con la estructuración del discurso dramatúrgico. Era las mismas características de las obras, pero, y esta era la diferencia, el contenido tenía un marcado acento existencialista. El teatro del absurdo, que también parte del existencialismo como filosofía, rompe absolutamente con la estructura tradicional. Bien, decíamos que entonces al mismo tiempo que ocurría esto otro. Hay un antecesor a todo esto del teatro de la crueldad, que es Antony Artaud, 1896-1948. Antony Artaud era dramaturgo, director, actor, escenógrafo, era todo. Con algunos problemas el muchacho. En su infancia había tenido meningitis, una meningitis que lo tuvo internado mucho tiempo. De esta meningitis no salió del todo bien, tenía fuertes dolores en los nervios faciales, tartamudeaba, no podía expresarse con entera libertad. Es decir, esto le dejó una secuela fuerte en lo físico y en lo psíquico. Se le diagnosticó esquizofrenia, estuvo internado en varios hospicios o manicomios, en alguno de ellos escapó. Una vida tortuosa. Y él lo que planteó así con mucha fuerza era la necesidad de conmover al espectador. Aquí puso el acento, hay que conmover al espectador. El espectador tiene que recibir una andanada de estímulos de tal fuerza que salga purificado del teatro. Es decir, hay que apelar a todos aquellos medios que lo deslumbren, que lo atraigan, bajarle las defensas absolutamente, apelando para esto a los cambios de luces bruscas, a los sonidos fuertes, a la escenografía, a todo aquello que pudiera provocar una situación de fuerte tensión y modificación en el espectador.
no tanto en su obra, porque dirigió una sola obra, Los Cenci, en 1938, anduvo muy mal, sino por lo que él escribió, por ejemplo, en el teatro y su doble, eh, o su correspondencia con Barrol. De allí se extraen todos estos principios que él da en llamar el teatro de la crueldad. Teatro de la crueldad, sobre todo basado en esta fuerte presión sobre el espectador. Tenemos allí algunos antecedentes que lo mueven a él. Él mueve, él nace prácticamente en el año que se estrena Ubu Rey, ¿no? Que es un grotesco maravilloso. En algún momento habría que hablar de él, que también es una ruptura sumamente fuerte y podemos encontrar muchísimos de los antecedentes del teatro del absurdo, el teatro de la crueldad en Ubu. Y en toda la serie de Ubus, porque hay Ubu Rey, Ubu Emperador, bueno, hay muchos Ubu. Él tiene una estadía en Alemania. En Alemania es un antecedente fuerte de él porque tiene la posibilidad de conectarse con un teatro diferente, con un escenógrafo que se llama Appia, muy famoso, las técnicas de Reinhardt, que era un director alemán contemporáneo a Stanislavski, prácticamente, que también tenía un teatro muy intenso, y después el teatro oriental, ¿no? La conexión que tuvo con un teatro de Oriente que fue llevado a una exposición colonial a París, y de allí él va en busca también de lo ritual, de lo espiritual. Hay una definición del actor que me pareció fantástica, que dice que el actor es un atleta de lo afectivo. Esto me pareció que define claramente, ¿no? La postura de Artaud. Y con respecto a la palabra, porque se decía que el teatro de la crueldad y Artaud iban en contra de la palabra, tanto es así que hay una serie de movimientos posteriores, porque en la década del 70 justamente es cuando esto de Artaud explota con toda su fuerza, y hay un montón de grupos que empiezan a denigrar la palabra, hacer espectáculos además de pantomima sin palabras, la palabra no tiene sentido. Bueno, Artaud dice, y fíjense, lo voy a leer, dice: nunca he dicho que la palabra careciera de importancia. He dicho que el teatro no debe limitarse a la palabra. Busco más allá de la palabra la razón de la palabra y más allá de la gesticulación un mito. ¿No? Esto me parece una definición muy clara. Y dice también, la puesta en escena es el teatro, lo es mucho más que la palabra escrita y hablada. ¿No? Como que donde encontramos realmente el teatro es en la puesta en escena. Hay muchos autores que se enrolan en esta línea del teatro, de este teatro. Fernando Raval, por ejemplo, del que ya hemos hablado, esta obra Oración justamente pertenece a él, y Ceremonia por un negro asesinado también. David Monet, que escribe una obra American Buffalo, que tiene un éxito importante en los Estados Unidos. Peter Weiss, que es el autor de Marazade. Bueno, Harold Pinter, de alguna forma también continúa esta tradición. Es decir, todo esto es el desarrollo del teatro, de este teatro. Dentro de este movimiento, Fernando de Raval
plantea el teatro Pánico, que tiene más o menos la misma estructura de la que veníamos hablando, no es muy diferente. Ustedes pueden observar en la foto que mostramos, esa es una escena de ceremonia para un negro asesinado, que el grupo Catarsis también realizó, es decir, era un teatro que en aquella época nos atraía con mucha fuerza, ¿no? Esto de golpear al público fuertemente. Se llevaron, quizás el exponente más claro de este es el Living Theatre en Nueva York, un grupo itinerante que mantenía estos principios. También una consecuencia del teatro de la crueldad y de Antonin Artaud es todo el movimiento de happening, haciendo que el actor y el espectador se fundieran. Bueno, en definitiva, el teatro de la crueldad tuvo una fuerte influencia, y eso la otra línea que va paralela al teatro del absurdo, aunque hay muchos vasos comunicantes entre sí. Aclaro una vez más, todo esto es una introducción a estos temas, nada más como para que tengan una puertita de entrada para el que quiera saber un poco más sobre todo esto. Bien, última foto y final del día de hoy. Esta última foto, fíjense, es el grupo Catarsis, no digo en pleno porque faltan algunos integrantes, pero en esta foto ustedes pueden ver de izquierda a derecha, digamos, el de más allá, así medio recostado, tipo Piola, con un mate en la mano. No tomaba mate en la puta vida, no sé por qué salí con un mate. En esa foto soy yo, luego al lado mío está Daniel López K, en el medio está Cristina Pérez Pol, mi hermano actuaba en esa obra, y la de la punta es Tete Agostino. Arriba de todos nosotros, dirigiendo los hilos como de costumbre, Manuel González Gil, en una versión muy joven, muy joven. Y bueno, este grupo Catarsis tuvo una vida muy intensa. Yo pertenecí a la dirección de él desde 1973 a 1983. En ese año dejé el grupo, y el grupo siguió apenas unos pocos años más, y sin mi presencia activa y de fuerza se disolvió.